Hola estudiosos, ¿cómo están? Vamos a estudiar algo que es bastante interesante. Fíjense que la vieja y querida tabla periódica, y cuando digo vieja y querida me refiero a que una tabla periódica que esté súper nueva indica que no la estamos usando. Así que yo creo que la tabla periódica siempre tiene que tener como los bordecitos, es como más prestigio, ¿no? Es una tontería, pero bueno, porque no tengo una nueva, así que les muestro esta. ¿Qué tengo acá? Un esquema de la tabla periódica, ¿sí? Donde ven que estos dos grupos, ¿sí? Recordemos que la tabla periódica está dividida en familias o grupos, que son las columnas verticales, y en periodos, ¿sí? Que serían los renglones. Y esta forma de estructurarla, donde hay dos familias que en realidad son los lantánidos y los actínidos, deberíamos cortar la tabla, ponerlos acá y después seguir. Sería una tabla mucho más larga. De hecho, algunos así con numeritos todavía más chiquitos porque no se vería. Entonces, lo que sucede es que como cuando nosotros venimos escribiendo un texto, por ejemplo, y recordamos algo, pero que en ese punto en realidad desorganiza un poco el texto y ponemos un asterisco y después aclaramos, nota, tal cosa. Bueno, algo así es la distribución de la tabla periódica, que es la más común. Puede haber otras, hay muchos tipos de tablas periódicas. Pero, ¿por qué aclaro esto? ¿Y por qué digo que es interesante? ¿Cuál es el origen de la tabla periódica? El año pasado se cumplieron 150 años de su publicación y la verdad es que es un material didáctico. O sea, Mendeleev, yo no lo sabía antes, y en una de las tantas charlas que hubo el año pasado con respecto a la tabla periódica, bueno, me enteré de que en realidad Mendeleev era un docente y quería generar un recurso didáctico para meter mucha información fácilmente ubicable. Entonces, ¿qué hizo? ¿Y cuál fue su genialidad? La genialidad fue que no hizo una lista con los elementos y toda la información, sino que él encontró que cuando los ubicaba él lo hizo por masa atómica, en realidad en aquel momento se decía peso atómico creciente, encontró que había similitud entre las propiedades de algunos elementos y esto se repetía. Entonces decidió ubicarlas en una tabla de doble entrada. Es decir, en este sentido va aumentando la masa atómica. Hoy en día el número que va aumentando es el número atómico, que corresponde a la cantidad de protones en el núcleo, pero en ese momento no se conocía, y respetando los parecidos de las propiedades químicas en el sentido vertical. Es decir, veía que las propiedades químicas se asimilaban, se asemejaban, perdón, entonces lo que hizo fue, bueno, este elemento lo puso abajo de este abajo de este, y ahí le quedaba que el siguiente tenía similitud con el anterior. Y entonces formó una tabla. Lo que hoy vamos a ver es que es la razón por la que eso ocurre. Es decir, la razón por la que ocurre es que las configuraciones electrónicas determinan el comportamiento químico y también las propiedades, muchas de las propiedades físicas, porque determinan el enlace, ¿verdad?, entre las partículas. Bueno, entonces vamos a ver qué son, cómo podemos definir esas propiedades. Primero que nada, vamos a hablar de la configuración electrónica, que ya la tenemos en otro video. Y algo que quiero decir es que, si bien es cierto que nosotros nos valemos de la regla, donde la energía creciente se va representando de los orbitales de esta manera, ¿verdad? Esto que le llamamos la regla de Simons o de la lluvia, y así para abajo. Bueno, y sabemos que los electrones van ubicándose en los orbitales de energía creciente y que la energía creciente nos la da estas flechitas inclinadas, o sea que no se llena todo un orbital D y después empieza el 4, hasta el, perdón, todo el nivel 3 hasta el 3D, hasta el orbital 3D, y después empieza el 4, sino que como el 4 solamente necesita 2 electrones para ubicarse, en realidad se va experimentalmente y también teóricamente la resolución de, de las ecuaciones que corresponden al movimiento y a la energía de los electrones, vemos que se llena primero el 4S y después el 3D. Y así siguiendo. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros seguimos esta regla para realizar la configuración y después vemos las similitudes que tienen las configuraciones electrónicas de los elementos de una misma familia.
pero no son idénticas. Es decir, ¿cómo lo sabemos? Bueno, no todos los espectros de los elementos de la misma familia son idénticos entre sí. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, un orbital 1s para el hidrógeno tendrá cierta energía, pero a lo mejor el orbital 1s del litio tiene una energía un poquito diferente. ¿Por qué? No olvidemos que si en el núcleo están todas las cargas positivas y si en la periferia están los electrones, o sea, la carga negativa, una cosa es pensar en núcleo-periferia o en el núcleo y uno de los electrones, y otra cosa es darse cuenta que entre el núcleo y el electrón, el que estoy considerando, puede haber otros electrones. Es decir, yo estoy considerando un electrón que está en el 3D, va a haber antes, entre el núcleo y ese electrón, electrones en el 1s, en el 2s, en el 2p. Y esas atracciones y repulsiones determinan, en definitiva, las propiedades, como son la atracción que tiene ese electrón en ese átomo, debido a que entre medio hay apantallamiento, se refiere a que no toda la carga positiva del núcleo se manifiesta sobre ese electrón, si pensamos en la ley de Coulomb de atracción de cargas opuestas, y además también hay repulsiones debidas a que son electrones y por lo tanto ese apantallamiento de los electrones internos respecto al que estoy considerando, con respecto al núcleo, bueno, produce que no todos los niveles energéticos sean iguales de todos los átomos, ¿verdad? No, o sea que un 3D del hierro no necesariamente es igual a un 3D del molibdeno, de otro elemento que tenga electrones en ese nivel, en ese orbital. Entonces, dicho esto, nosotros vamos a utilizar estas reglas, pero tenemos que comprender que no siempre la energía de un 2s para un cierto átomo es idéntica a la energía de un 2s para un átomo de otro elemento. ¿Por qué? Bueno, porque el radio, por ejemplo, tampoco es el mismo, porque, como dijimos, la carga efectiva de ese núcleo sobre el electrón no necesariamente es la misma, porque cada átomo o cada elemento tiene valores determinados energéticos de sus orbitales. Los saltos energéticos son en definitiva los que producen los espectros, y cada elemento tiene su propio espectro, así que es una forma de confirmar eso. Sí se asemejan. ¿Qué quiere decir? Que el orden de energía creciente para un determinado átomo es el mismo que para otro, aunque el valor de cada una de esas energías no sea el mismo. ¿Se comprende? Espero que sí. Bueno, vamos a hablar entonces de las propiedades periódicas y vamos a ver a qué nos referimos con esto. Y si están en la tabla, bueno, hoy en día, si bien dijimos que Mendeleev tuvo la brillantez de ordenarlos de acuerdo a las propiedades químicas, que no se conocía la configuración de electrónica, pero hoy sí se conoce que lo que determina las propiedades químicas es cómo se distribuyen los electrones en esa periferia atómica. Entonces veamos, una de las propiedades periódicas es el tamaño atómico. ¿Y por qué empiezo por este, que no es el más sencillo quizás, pero porque un antecedente de Mendeleev lo tuvo Meyer por allá por 1870, y lo que él hizo fue ingenioso, porque imagínense que estamos hablando de una época en la que no había demasiadas posibilidades, quizás sí habían empezado creo que la difracción por rayos X, por ejemplo, para ver posiciones atómicas recién, fueron un poquito posteriores, realmente. Entonces, ¿pero qué es lo que hizo? Recordemos que como densidad es masa sobre volumen, lo que hizo él fue determinar volúmenes dividiendo las densidades de los elementos se conocían, masa sobre densidad. Entonces tomó cierta masa y cierta densidad, y tomó cierta densidad, no, con la densidad y la masa, bueno, llegó a determinar el volúmenes relativos de unos átomos respecto a otros, tomando masas iguales posiblemente y dividiéndolo por la densidad, obtuvo volúmenes diferentes, ¿sí? La densidad es distinta para cada elemento. Lo que se le puede objetar a esto es que también va a depender en esta densidad del empaquetamiento, o sea, las variedades alotrópicas de los distintos elementos no permite hablar de un volumen
único en cuanto a la red cristalina que se forma de ese elemento. Pero de todas maneras fue ingenioso y él encontró que justamente pensando en los elementos había como una periodicidad, porque empezaban, el volumen encontraba que era como, de alguna manera, a ver, que lo tengo acá la forma, porque no quiero poner cualquier cosa, ahí está. Digamos que es así y después encontraba que iba cambiando, estos serían los distintos elementos, entonces él encontraba que había una periodicidad, que había picos, que había los puntos más bajos y que además los elementos de un mismo periodo y de un mismo, y de un mismo grupo tenían, de hecho lo que él encontró que había elementos que no necesariamente estaban divididos todavía en grupos y familias, pero que había como un comportamiento periódico del volumen, ¿sí? O sea, del tamaño atómico. Y eso, bueno, hoy lo pensamos a través de, recordemos que las propiedades periódicas las vamos a reconocer a partir de las configuraciones, y entonces esto que marqué acá, que son los bloques, ¿qué quiere decir? Acá se están llenando los orbitales S, o sea, los últimos orbitales que corresponden a cada uno de los átomos, de los elementos que están en estas dos familias, son S. De hecho, este será NS1 y el último orbital va a ser NS2. Estos se llaman elementos representativos. S y P, los bloques S y P corresponden a elementos representativos. ¿Esto qué quiere decir? Que son los elementos que más marcadamente tienen justamente esa forma de comportarse químicamente, de parecerse mucho químicamente a los elementos del mismo grupo. En este caso, los orbitales P que se van llenando, fíjense que van a ser, o sea, va a ser NS2, pero van a ser NP de 1 a 6, ¿verdad? O sea, son 6 grupos acá que se están llenando los orbitales P. En el caso de los D, los que se van a estar llenando son los que están en el nivel anterior al último nivel, y van a ser de 1 a 10. Y en el F van a ser 2 niveles antes. Estoy hablando de la parte final de lo que se llama el nivel de valencia. Esto es ahí está, porque no le puse el tipo orbital, de 1 a 10. Después vemos el resto. Y en este caso los F de 1 a 14. Los bloques entonces corresponden a finales de configuración electrónica de ese tipo. Vamos a hacer un ejemplo para que se comprenda de lo que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, sabemos que lo hacemos con el Z, así unimos varias cosas, ¿sí? Con el número atómico, y entonces supongamos que tengo por ejemplo, magnesio y calcio. Magnesio, que es número atómico 12, y calcio, que es el 20. Así que siguiendo la configuración, 1S2, 2S2, 2P6, lo pueden hacer con la regla, 3S2. O sea que recordemos que está en el periodo 3 y que tiene 2 electrones de valencia, o sea que está en el grupo 2. Y como es representativo, 2A. Periodo 3, grupo 2A. Y el calcio, que tiene 20, en realidad, ¿se acuerdan que en otro video lo vemos? Que tienen la forma corta de hacerlo, es que la última familia, que son los gases nobles, estos van a ser el helio, y después, que tiene número atómico 2, helio, neón, argón, criptón, xenón y radón, ¿sí? Xenón y radón. Los números atómicos son 2, 10, 18, 36, 54 y 86. ¿Y por qué hago esto? Bueno, porque si tengo que repartir distribuir en una configuración electrónica 20 electrones, puedo tomar el gas noble anterior, esa es la configuración corta, saber que en este caso van a ser NS2, NP6,
¿Qué quiere decir? Que si está en el tercer nivel, completó hasta el 3p6, por lo tanto va a seguir en el 4s. ¿Cuántos agrego? 2. O sea, los gases nobles completan siempre hasta el nivel del periodo en que se encuentran, hasta el P del periodo en que se encuentran. Quiere decir que los elementos siguientes van a empezar con el orbital S del siguiente periodo. Por eso en este caso, si esto está en el tercer periodo, bueno, va a tener 4s2. ¿Qué es lo que veo acá? Ven que se comportan, periodo 4, y este va a ser el mismo grupo, grupo 2A. ¿Verdad? La diferencia va a estar en que estos electrones están más alejados de su núcleo que estos electrones. Pero a su vez, este núcleo tiene 12 cargas positivas y este tiene 20. Entonces hay ahí una diferencia en la energía de los orbitales, de los electrones que están en el orbital 4s2 del calcio y los que están en el 3s2 del magnesio. Por eso no es idéntico, pero sí son similares las propiedades. ¿Qué quiere decir? Bueno, va a tender a perder estos 2 electrones, el magnesio, tanto como el calcio cuando reacciona, porque así queda con una configuración estable tipo gas noble. Este se va a quedar como el neón, que tiene 10 electrones y tiene completo el nivel 2. Esa es otra forma de escribir, ¿ven? La configuración del magnesio. Entonces, pensemos un poco. O sea, eso es como que comprender que el relacionamiento entre la ubicación en la tabla periódica hoy se comprende porque tienen configuraciones electrónicas que tienen similitudes. Podemos hacer otras dos. Por ejemplo, el flúor 9 y vamos a saltearnos uno, así lo hacemos un poquito más complejo. El bromo, que es 35. Fíjense. El 9 podemos hacerlo. Vamos a hacerlo completo. 1s2, 2s2, 2p, 9 menos 4, 5, ¿verdad? Fíjense que este está en el periodo 2, donde el número, el n más grande que tienen, ¿verdad? Corresponde al periodo. Y tiene 2 más 5, 7 electrones, por lo tanto está en el grupo 7A. Y el bromo, que tiene 35, puedo partir del argón, como partí acá, ¿verdad? Y seguir 4s2, 3 de 10, acá van 18, 20, 30. Así que me queda 4p5. ¿Ven por qué estos son n-1? ¿Ven? De 1 a 10. Y luego vuelve acá y se va a llenar el 4 se va a llenar el P del nivel 4, que ya venía con electrones del orbital S del mismo nivel. Lo mismo, esto es del grupo 7A, pero está en el periodo 4. El 4 es por este y el 7 es porque suma todos los electrones que están en ese nivel. Por lo tanto, el comportamiento de ambos no es idéntico, pero sí es muy similar. Por ejemplo, la tendencia a ganar un electrón. Fíjense que el 35 y el 9 son números justito uno antes de 10, que correspondería al neón con configuración completa, y el 36, que correspondería al criptón, que es un gas noble. Entonces, de nuevo, las similitudes están en el tipo de orbital, que es el más externo, el tipo de orbitales, pero como el nivel no es el mismo, no es idéntico. Es decir, un átomo de flúor tiene sus electrones mucho más unidos al núcleo en cuanto a la distancia, pero menos unidos porque tiene menos cargas positivas en ese núcleo. ¿Ven? El bromo, en cambio, tiene más cargas positivas, pero mucho más electrones entre medio, entre los últimos electrones y el núcleo. Entonces, a eso por ejemplo, vamos a ver lo de las propiedades del tamaño que decían. ¿Cuál es el tamaño de un átomo? No es fácil de determinar, porque ¿dónde termina un átomo? ¿Dónde termina su último electrón? Bueno, hay varios radios. Considerando que son esféricos, que tampoco necesariamente es así, pero bueno, considerando un comportamiento esférico, fíjense que tenemos radio covalente.
y radio iónico. Y en este radio iónico tenemos un radio aniónico y un radio catiónico. ¿Qué quiere decir? Cuando el enlace que forman es covalente, hoy en día se puede por difracción, por rayos X, si existe una distancia entre estos núcleos en un enlace covalente, bueno, y son átomos iguales, ¿sí? Bueno, la distancia, esta distancia dividido 2, podría ser el radio covalente de cada uno de estos átomos, ¿verdad? La distancia, otra vez, entre dos núcleos unidos por enlace perfectamente covalente, sería el radio covalente. El radio iónico va a depender de si el átomo gana electrones, que sería el aniónico, o pierde electrones. Pensemos, el radio aniónico, cuando gana electrones, se completan o se llenan orbitales, o empiezan en realidad se completan casi siempre orbitales, y va a ser... va a depender un poco, o sea, ahora lo vamos a ver con cada caso, ¿sí? Pero para un mismo elemento, supongamos que tengo el cloro, dos átomos de cloro, o sea, en el Cl2 tiene un cierto radio covalente. Que además, ¿saben qué? Esos datos están en la tabla periódica. Entonces vamos a ver, señalo con esto. Si ustedes ven este lado de la tabla, ¿sí? Bueno, acá tenemos datos, ¿ven? Que está el radio atómico, radio covalente, radio iónico, ¿sí? Vemos que está en la tabla, así como vamos a ver que está la electronegatividad, que es otro dato que lo vamos a manejar, y la energía de ionización. No está la afinidad electrónica. Bueno, entonces veamos, por ejemplo, para el cloro dijimos, ¿verdad? Que es el número 17. El radio covalente y tiene diferencias con el radio atómico, porque en general se refiere el radio atómico al átomo si no estuviera formando enlace, ¿verdad? O es un promedio, cuando forma enlaces, es un promedio de todos los valores que puede tomar ese radio en realidad. Bueno, el radio covalente es el primero. Para el caso del cloro, en Armstrong es... esperen, que no lo veo bien. .099 y los radios y el radio iónico, ahí está, el radio iónico es 1,81 para -1 y 0,26 para +7. Vamos de nuevo. Dijimos que el radio covalente para el cloro es 0,99. Y siempre estamos hablando de Armstrong, ¿sí? O sea, 10 a la -10 metros. Es 0,99 y luego tenemos el radio aniónico, que también en Armstrong sería para el cloro -1, y el radio para el cloro +7, que es el catión con menos electrones, ¿sí? En este caso, en Armstrong, a ver cómo eran los valores. 1,81 y 0,26. 1,81 Armstrong, fíjense que es casi el doble de este, ¿verdad? Y 0,26. O sea, y el radio atómico es el radio covalente no se considera como el radio atómico en este caso. ¿Está? Entonces, fíjense, tiene sentido. Si pierde electrones, pierde zonas que ocupa los electrones con la presencia, con la probabilidad de encontrarlos allí. Cuando pierde electrones frente a otro átomo que va a ganar sus electrones en un enlace, por ejemplo, bueno, entonces el cloro se vuelve más pequeño, ¿sí? Tiene sentido, el cloro y todo. Y si gana electrones, bueno, gana un espacio que antes
quizás no estaba completo. Entonces gana un espacio con la probabilidad de encontrar electrones en ese punto. Así que para un átomo cualquiera, siempre va a ser el radio del átomo va a ser menor que el del anión, y el menor de todos va a ser el del catión, ¿sí? Para un átomo determinado. Esto a tener en cuenta. Pero, por otro lado, ¿cómo va creciendo? Porque en realidad crecen en la misma dirección y sentido. Bueno, teniendo en cuenta esto de los aniones, fíjense que el tamaño atómico crece al aumentar el periodo, ¿sí? O sea, esto corresponde a tamaño, porque es difícil hablar de... Ya dijimos que para cada uno, la parte aniónica, su anión va a ser mayor que su átomo neutro en cuanto al tamaño, mayor que el catión. Que el catión va a depender también de la cantidad de electrones que pierda, porque no todos los, no en todos los procesos para un mismo átomo se pierde la misma cantidad de electrones, a menos que tengan un estado de oxidación único. Eso lo vamos a ver luego. Pero el tamaño atómico crece, tiene sentido el aumentar de nivel, ¿sí? Bien, pero o sea que crece en una misma familia de arriba hacia abajo, ¿verdad? Pero en el caso de un periodo, ¿sí? Lo podemos ver, fíjense, ¿dónde era que estaba el valor? Acá. En un periodo, por ejemplo, el potasio, voy a empezar con este que tiene, primero voy a empezar con este que no tiene orbitales D y luego voy a seguir con este. El sodio tiene, el valor que lo tiene para todos es el radio, voy a ir con el radio atómico, que lo veo en todos, ahí está. Bueno, para el sodio 1,90, 1,80, 1,43, 1,32, o sea, se mantiene, sin embargo, para allá va decreciendo. En el caso del otro periodo, del periodo 4, potasio, calcio, escandio, titanio, vanadio, fíjense que entre el calcio, que es 1,97, entre el potasio y el calcio disminuye para el escandio, va disminuyendo, y entre el zinc y el galio va aumentando, pero poco. O sea que en realidad en un mismo periodo va disminuyendo, o sea que crece más de acá para acá, y acá hay un corte porque hay otro tipo de orbitales, pero crece así, ¿sí? O sea, tamaño atómico creciente vamos a poner acá. Quiere decir que decrece en un mismo periodo. ¿Por qué? Por lo que hablamos hoy. Periodo decrece porque aumenta la carga nuclear, aumenta Z, pero no es tan uniforme ese crecimiento, si bien se presenta apantallamiento. O sea, no es tan directo poder calcular cuál es la diferencia con el radio atómico de uno y de otro. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que aumenta en una unidad la carga, y si nosotros pensamos que la fuerza eléctrica, ¿verdad?, genérica de tipo Coulomb vale la carga positiva por la carga negativa por una constante sobre la distancia al cuadrado, y esta distancia fuera el radio, bueno, entonces a mayor carga debería ser este radio menor, ¿verdad? Sin embargo, no es tan proporcional, porque existe apantallamiento, que después vamos a ver cómo se calcula, y entonces se habla de carga efectiva nuclear, que sería la carga verdadera, la carga de la cantidad de partículas que hay en el núcleo, menos, en realidad se pone una S, un factor que se llama de Slater, que es el factor del apantallamiento, que se calcula distinto para los electrones que estén en distintos orbitales, que SP y que estén aparte en el mismo nivel o estén en el nivel anterior.
también depende de que sea D. Después vamos a poner un ejemplo, ¿tá? Ahora estamos haciéndolo en general, saber que el tamaño crece así y decrece en este sentido, o sea, crece para allá. Que acá hay un saltito porque obviamente hay orbitales de distintos tipos de orbital. Bueno, eso en cuanto al tamaño. ¿Por qué no le decimos tabla de Meyer si Meyer también lo hizo? Bueno, fue una cuestión de publicarlo. Saben que muchas veces hay esas cuestiones de la publicación con diferentes tiempos y entonces, bueno, se lleva más el prestigio quien lo publicó primero. No es porque yo piense que Mendeleev no se lo merecía, no. Lo que quiero decir es que hoy en día quizá haya un reconocimiento mayor también a Meyer. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa con otra propiedad que se llama energía de ionización? ¿Qué sería la energía de ionización? A ver, vamos a verla, cómo se representaría. Y así podemos ver la definición. Vamos a ver la energía de ionización primaria. Dado un átomo cualquiera, ¿sí? Vamos a ponerle X en estado gaseoso, se convierte en catión, también gaseoso, liberando un electrón. Bueno, la energía que corresponde a este proceso es la energía de ionización primaria. La energía de ionización secundaria sería que este a su vez pierda un electrón y no es igual el comportamiento de una con respecto a la otra. La que está en la tabla periódica es la energía de ionización primaria, ¿tá? Entonces vamos a ver, podemos pensarlo. A ver, la energía necesaria para quitar un electrón a un átomo neutro en estado gaseoso, que es donde se estabilizan más. Pensemos, con respecto a un periodo, ¿sí? Bueno, estos que están en primer lugar, los de los orbitales S, tienden a perder electrones. Los metales tienden a perder electrones para tener una configuración estable tipo gas noble. Entonces, esta energía de ionización debería ser baja, ¿verdad? O sea, tiene que crecer en este sentido. Vamos a, ya tenemos los bloques, así que lo voy a sacar ahora. ¿Sí? Ya lo sabemos. Lo voy a sacar para que poder ir dibujando esto. Entonces, en este sentido crece la energía de ionización en un periodo, ¿verdad? Cuanto más cercano estemos a la configuración, más energía se necesitará para quitar un electrón a un átomo neutro. ¿Y qué pasa en este otro sentido? Bueno, en realidad la energía de ionización va a decrecer a medida que nos alejamos del núcleo, porque esa carga efectiva nuclear se hace menor y los electrones están más alejados. Así que crece en este sentido y en este sentido la primaria. Lo corroboramos buscando 2 o 3 datos. Por ejemplo, la energía de ionización, ¿dónde es que está? Está en kilocalorías por mol, ¿sí? Por ejemplo, la del sodio es 119 y la del potasio 110. ¿Tá? La del sodio, la energía de ionización es 119 kilocalorías por mol. La del potasio, 110. Bien, por ejemplo, vamos a ver, al lado del sodio tenemos el magnesio. El magnesio tiene una energía primaria de 176 kilocalorías por mol y el calcio que está abajo de él de 141, siempre en kilocalorías por mol. Bien, a ver, ¿tiene sentido? Y sí, dijimos que el sodio tiene el electrón más cercano al núcleo, ¿verdad? Porque termina en 3s1 y este está más lejano, o sea que hay más apantallamiento, menos energía, menos unión entre ese electrón y el último electrón y el núcleo. Y en este otro caso,
¿verdad? Es mayor la energía de ionización primaria del magnesio, dijimos que crece, porque aumenta la carga nuclear y todavía están muy cercanos, porque este termina en 3s1 y este termina en 3s2, o sea, en realidad están en el mismo orbital, solo que primero que este orbital está más completo, entonces hay una cierta estabilidad que se logra, por eso es mayor la energía necesaria para quitarle un electrón. Y para el calcio pasa lo mismo, o sea, se va alejando el electrón con respecto al magnesio, estos dos son del mismo grupo y así están en el mismo periodo, ¿sí? Se aleja el último electrón con respecto al núcleo, en el calcio con respecto al magnesio, y del calcio con respecto al potasio, ¿por qué es mayor? Bueno, como dijimos antes, porque este termina en 4s2 y este termina en 3s2, es decir, la energía que se logra al estabilizar, al completar el orbital S, aporta estabilidad y por lo tanto es más difícil que pierda un electrón. Pero mucho más difícil todavía es en este caso que pierda un segundo electrón. O sea, acá estamos hablando de energía de ionización primaria. ¿Tá? Bueno, la energía de ionización secundaria, fíjense, una vez que el átomo de sodio perdió su electrón, la energía de ionización secundaria, en vez de ser de 119, es de 1070. ¿Tá? O sea, la energía de ionización, si esto fuera sodio, me parece bastante interesante de ver. Dijimos que el que está en la tabla solo es el primero, ¿sí? Si este fuera sodio, en este caso, esta energía vale, dijimos, 119 kilocalorías por mol de ese proceso, y en este caso vale 1070. O sea, se multiplica casi por 10. Y bueno, es muy lógico, porque una vez que se alcanza este estado que contiene 10 electrones, como el neón, quitarle a ese un electrón más, en realidad lo hace muy inestable. Puede hacer lo mismo con el magnesio, la energía, con el litio, por ejemplo. Para el litio, que es el elemento que está sobre el sodio, o sea, el mismo elemento del mismo grupo, 124 de energía de ionización primaria contra 1700, casi 50. Imagínense que cuáles son los elementos que tienen la mayor energía de ionización. Y obviamente los gases nobles, porque ellos son completos, así que este proceso de quitarle, de que pierda un electrón a un gas noble, en realidad para el helio es 567 la de energía de ionización primaria y 1254 kilocalorías por mol la secundaria. O sea que bien entendible cómo crece la energía de ionización. A medida que nos acercamos a la configuración, bueno, crece. Y en una familia crece hacia arriba porque el tamaño hace que en realidad esa consideración de que aumenta la carga nuclear y por lo tanto la fuerza eléctrica aumenta, pero a la vez aumenta el apantallamiento y entonces disminuye, se hacen comprender por qué el tamaño atómico y por qué la energía de ionización cambia de esa manera. Hay otra, fíjense que ahora voy a poner otra magnitud que no la encuentro en la tabla, pero sí tengo valores para ella, que se llama afinidad electrónica. La reacción que corresponde al proceso, o sea, a la definición de afinidad electrónica, sería algo como esto. Y ahora buscamos unos valores. Sería, teniendo un átomo neutro, la energía necesaria para introducir en él un átomo, cuando uno dice un átomo neutro está diciendo algo redundante, es cierto, pero es una forma de asegurarnos que se comprende bien cuál es el proceso. Y siempre hablamos de procesos en estado gaseoso. Entonces, la afinidad electrónica, por ejemplo, para un átomo neutro en estado gaseoso, que gane un electrón y pase a ser un anión. ¿Sí? Como hablamos antes, estos van a tener una alta afinidad electrónica, ¿verdad? Es la energía necesaria para que este proceso ocurra. Esto va a ser muy alto, este va a ser altísimo y va disminuyendo hacia allá, ¿verdad? Porque la tendencia que tienen los metales
es mayor en los no metales, ya que tienen tendencia a ganar. Eh, Tengo algunos datos, pero bueno, lo que nos importa es que a mayor Z va a corresponder, o sea que va a crecer así. Fíjense, crece para allá también, tiene todo el sentido, ¿verdad? En los no metales tienden a ganar y no a liberar electrones. Y en el caso de los metales, o sea, va creciendo en ese sentido. Bueno, muy bien. Vamos con la electronegatividad, que es una propiedad bien importante y que en realidad la definición que está en la tabla, la medida que está en la tabla corresponde a la definición de Pauling, pero hay otra que es de Mulliken, ¿sí? Nos vamos a ver la electronegatividad. La definición, yo encontré varias, pero quizá la mejor sea que es la energía que ustedes saben que energía y fuerza no son lo mismo, pero encontré las dos definiciones. La definición de que si tengo la electronegatividad de Pauling es como una diferencia energética entre, si vamos a unir en el enlace A con B, entonces la energía, la diferencia de electronegatividad, sería equivalente, y esto en valor absoluto, a sería, ahora sí, esto era un medio, la energía de la ruptura de la energía de este enlace por la ruptura de la energía de este enlace a un medio, o sea, raíz de eso, ¿sí? Y raíz de todo esto, o sea, todo esto a los medios. Y estamos hablando de energía para formar este enlace menos la energía para romper estos enlaces. Esta es como la fórmula que encontré de donde sale, de Pauling. Después encontré también una definión que habla de fuerzas, de la fuerza con la que un núcleo atrae los electrones. Este es el núcleo y este es el otro núcleo, y acá hay un enlace formado por los electrones de valencia, ¿sí? Bueno, entonces es la fuerza con la que un núcleo atrae sus electrones de valencia en el enlace. Quiere decir que si no hay enlace no estaría definida la electronegatividad. Por eso los gases nobles no tienen valor de electronegatividad en la tabla periódica. Y nos fijamos, y en este caso, ¿ven? Ahora vamos a bicharla, esperen un momento. Fíjense, la electronegatividad es el numerito negro que se encuentra de la parte de acá, la parte de sobre este lado, el primer numerito, el segundo numerito de abajo hacia arriba, ¿lo ven? Entonces ahí vemos, por ejemplo, que el flúor tiene electronegatividad 4 y es el más electronegativo. Acá, 4,0, ahí lo ven. ¿Sí? Y el menos electronegativo sería el cesio y el francio, que tienen un valor de 0,7. Acá, ¿ven? Por ahí está, 0,7. Entonces, eso nos está diciendo que la electronegatividad crece, ¿verdad? Nosotros manejamos mucho más bien la diferencia de electronegatividades, pero si lo queremos definir, va a crecer en una familia de abajo hacia arriba, y también siempre tiene que ver con eso de que el núcleo a los electrones que están más cercanos les puede ejercer una fuerza mayor, una fuerza eléctrica mayor, y disminuye, y aumenta también en este sentido, o sea que en realidad, si lo queremos en una línea sola, sería hasta acá. Pero como la definición involucra enlace, los gases nobles no tienen electronegatividad asignada. ¿Tá? Si bien es cierto que existe la posibilidad de formar enlaces, bueno, si ustedes observan, en los gases nobles ninguno de ellos tiene una electronegatividad asignada. ¿Lo ven? Bien. Así que la electronegatividad crece, como dijimos antes, en una
familia hacia arriba, porque los electrones más lejanos están igualmente más cercanos a su núcleo, y en un grupo crece con la carga nuclear, en un periodo, perdón, crece con la carga nuclear, si bien es cierto que este crecimiento también depende del apantallamiento. Y en los gases nobles la electronegatividad ni siquiera está determinada. Lo que nos interesa por lo general es la diferencia de electronegatividad entre los átomos que se enlazan, que nos da justamente si ese tipo de enlace tiene características más covalentes o características porcentualmente más iónicas. Es decir, si el par que está en el medio compartiéndose se va a compartir equitativamente en la zona central, o, por decirlo de otra manera, la probabilidad de encontrar electrones está más cerca de uno de los núcleos que del otro. Eso lo vamos a ver luego en el enlace. Si está justo dividida entre ambos núcleos, es un enlace covalente no polar. Y si definitivamente el electrón deja de estar influenciado por uno de los núcleos, bueno, habrá un enlace, o más que un enlace, lo que se llama una interacción iónica. Bueno, entonces creo que con respecto a las propiedades, estas son las principales. Recordemos entonces que tiene que ver la carga nuclear para establecer una diferencia entre fuerzas. Después hacemos un ejercicio, después vamos a hacer un video con un ejercicio que determine el factor de Slater, el coeficiente de Slater, que le resta la carga efectiva. A la carga nuclear le resta un valor que va a tener que ver con los electrones, el electrón que esté considerando respecto al núcleo, ¿sí? Con distintos parámetros determinados. En realidad hay una tablita ya que con esos coeficientes determinados. Bueno, espero que les haya sido útil.